¿Qué pasa con los alimentos? Pues, el tema de los alimentos en Venezuela ha venido adquiriendo pues, una importancia grande, una gran importancia. Pues. Un poco porque desde que comenzó lo que nosotros hemos denominado guerra económica, que es una intervención a la economía venezolana con la clara intención, con el fin definitivo de asfixiar al venezolano, de manera que el venezolano se arrodille por hambre, o de manera que el venezolano también se pierda los estribos y haya una conmoción social en Venezuela, ¿ok? Y una de las formas, además no es nada nuevo, en la teoría esta de Gene Sharp, del golpe suave, está plasmado allí. Pues. Uno de los elementos que más afectan al ser humano, evidentemente, son los alimentos, así como lo son los medicamentos también, pero fundamentalmente los alimentos. ¿Por qué? Porque el alimento está asociado directamente a la vida del ser humano. Tiene una relación directa, incluso inconsciente, pero no necesariamente consciente, una relación directa. Eso hace, cuando el ser humano se ve con dificultad de conseguir los alimentos, inconscientemente, pues un instinto de supervivencia, entra a un estado de angustia, de conmoción, pues, ¿ok? De manera, y eso hace que uno razone, digamos que se desorienta y su capacidad de raciocinio se disminuye y entra a funcionar lo que nosotros conocemos como el cerebro reptiliano, el cerebro más primitivo, pues, ¿ok? En el transcurso del programa vamos a hacer un repaso, si se quiere, de lo que hemos visto en programas anteriores, acerca de lo que pasa con los alimentos, cómo han venido utilizando los alimentos para atacar al pueblo venezolano y como consecuencia de ello buscar la manera de que en Venezuela haya un estallido social y de esa forma la oposición salir del gobierno actual. ¿Okay? Vamos a hacer un repaso de eso y luego vamos a ver en qué etapa de ese ataque estamos hoy y cómo podemos enfrentarla, sobre todo cómo podemos enfrentarla. Siempre, créanlo, bueno, y ustedes deben haberse dado cuenta, nuestros queridos televidentes, siempre vamos a buscar la manera de hacer una propuesta de acuerdo con nuestros análisis, nuestros estudios, de cómo salir de estos encollos, de este ataque, pues, cómo defendernos de este ataque. Vamos a ver lo que se escucha. Ajá, vemos aquí intereconomía.com. Los precios de los alimentos se disparan en Navidad. ¿Mito o realidad? Definitivamente no es un mito. Se han disparado los precios, siguen disparando los precios. Hay que detener la subida especulativa de los precios. Todos los venezolanos sabemos, todos, tirios y troyanos. O sea, los que estamos con la revolución, la patria y los que adversan a la revolución, sabemos todos que los precios son especulativos, que no existe razón alguna, no existe razón económica, no existe ninguna justificación económica real para la subida, para que los precios tengan una subida desmesurada como la estamos viviendo los venezolanos. ¿Okay? Todos sabemos que eso es así. En Navidad ni hablar. Normalmente en Navidad subían los precios con el cuento de que se incrementa la demanda. En la actualidad la demanda ha caído. Es evidente que la demanda ha caído en virtud de los propios precios y aún así los precios se han elevado de manera sustancial. Hay que trabajar duro en frenar y si es posible revertir este ataque enorme que nos están haciendo con los precios de los alimentos fundamentalmente y de las medicinas también. Seguimos. El Carabobeño. Halladas 68 paletas de alimentos y lotes de medicamentos en galpón en Vargas. Esta es una práctica vieja de algunos comerciantes inescrupulosos, pues. Es una práctica vieja, acaparar los alimentos. Recordemos que el productor o el comerciante inescrupuloso siempre utiliza la escasez como excusa para la subida de los precios. Óigase bien, como excusa para subir los precios, ¿ok? Porque ante una escasez que puede ser producida por un incremento abrupto de la demanda o que puede ser producida por una caída de la oferta, ¿ok? La solución ética e incluso económicamente viable es el incremento de la producción, no la subida de los precios. Eso no tiene ningún sentido, ¿ok? Seguimos. El Nacional, Venezuela. El cóctel explosivo que lleva los precios a la estratosfera. Súbeme, ajá. Quiero leer este primer párrafo, ¿no? Una producción que cayó en picada, ese es el argumento que ellos plantean para hablar de ese cóctel explosivo. 3 meses sin adjudicación de divisas
Este artículo es de este año. Y aquí no se ve muy bien y la subida del dólar paralelo que crece desbocado. Mientras el gobierno no deja de aumentar los salarios, fíjense, el gobierno no deja aumentar los salarios. Eso es peligrosísimo según ellos, que suban los salarios. Y el Banco Central de Venezuela inunda el sistema de unos billetes cada vez más devaluados. Fíjense, ahí están las excusas, y aquí hemos tumbado esos mitos y esas excusas. Uno, lo del aumento de la liquidez por el Banco Central. Eso es una sandeja. El Banco Central, la liquidez ha ido detrás, en Venezuela sigue yendo detrás de los precios. Es obvio. O sea, usted no puede dejar de emitir dinero cuando ya el dinero no le alcanza a nadie. Los presupuestos de los estados, de los municipios y del gobierno central quedan deficitarios evidentemente cuando los precios se elevan de esa manera desmesurada, porque los precios no solo nos suben a nosotros, le sube el gobierno también, le sube a las alcaldías, le sube a las gobernaciones. Y cuando ellos tienen un presupuesto y cuando van a ejecutar, están en plena ejecución del presupuesto, los precios no permiten que ellos cumplan con los objetivos. ¿Qué se requiere para eso? Bueno, más dinero para poder cumplir los objetivos, pues. ¿Okay? La liquidez en Venezuela definitivamente viene detrás de los precios. Lo de la caída de la producción, falso. Hay una caída ligera en relación con lo que dicen y que se le aducen además a las expropiaciones que se hicieron. La mayoría de esas expropiaciones eran empresas quebradas. Y las que no estaban quebradas, la mayoría de las que no estaban quebradas están funcionando casi al 100% de su capacidad productiva. El aumento de salarios es el colmo. ¿Cómo van a criticar que le suban el salario a la gente cuando la gente no le alcanza para vivir con la especulación enorme que hay? ¿Qué quieren? ¿Que la gente se muera de hambre? Vamos a un micro y regresamos para su análisis. Al analizar el tema de los alimentos en Venezuela, podemos afirmar que los venezolanos estamos sometidos desde hace varios años a un ataque sin precedente en nuestra historia contemporánea. Empresarios políticos y políticos empresarios, en su empeño de desconocer la voluntad del pueblo que eligió al presidente Hugo Chávez Frías y ahora al presidente Nicolás Maduro, han aplicado las más perversas acciones para castigar al pueblo venezolano sin importar su tendencia política o ideológica. Entre las tácticas empleadas podemos identificar el acaparamiento que se expresa en la escasez que experimentamos cada vez que se acerca un proceso electoral, tal y como ya lo demostró Pascualina Curcio. Luego, redujeron la producción y ante la intervención del Estado pasaron a otra forma de agresión contra el pueblo, cuando dejaron de sacar las presentaciones pequeñas y medianas de los productos empacados y sacaron solo presentaciones grandes. De esa forma, podían decir que no bajaron la producción, pero reducían de manera importante la cantidad de bienes en el mercado, manteniendo así la escasez. Ahora el ataque se centra en los precios, para intentar domar al pueblo venezolano, que ya ha demostrado ser un pueblo indomable. Así es. Ahí, como pudimos ver, hicimos un pequeño repaso de cómo ha venido experimentándose el ataque al pueblo venezolano en relación con la comida. Lo primero que aplicaban, que lo han aplicado siempre, ¿no? Porque es su forma de atacar al pueblo y de justificar eventuales subidas de precios, que es el acaparamiento. Con eso fue que arrancaron, acaparando los bienes, escondiéndolos, pues. El gobierno lanzó una arremetida, una contraofensiva en ese sentido y pudieron visualizar, captar y detectar varias empresas que estaban ejerciendo esta práctica perversa. Luego, cuando el gobierno pudo frenar el acaparamiento, de alguna u otra manera, lanzaron otra modalidad. Y la modalidad, recordemos, que se basó para mantener el tema de la escasez, y la escasez, como le he dicho, siempre ha sido la excusa para subir los precios. Ellos lanzaron una nueva táctica. ¿Y cuál fue? Bueno, lo que terminamos conociendo como la simplificación de la producción. Es decir, los envases, las presentaciones pequeñas y medianas de los productos que nosotros íbamos al supermercado a comprar, o una pasta dental pequeña o mediana, no, eliminaron esas presentaciones, ¿ok? Y sacaron presentaciones mucho más grandes. ¿Qué justificaba eso? Bueno, que yo sigo produciendo, porque eso fue, perdonen que me salté esa etapa. Cuando logramos frenar el acaparamiento, redujeron la producción.
¿Okay? Y cuando nos lanzamos a verificar por qué tú estás reduciendo la producción y combatimos, y el gobierno combatió efectivamente eso de la reducción de la producción, ellos se lanzaron a simplificar la producción. Y la simplificación de la producción radica, en este caso sí, lo que le he venido diciendo, en sacar envases más grandes. Mantiene la producción, o sea, en términos de volúmenes, mira, sigue produciendo las mismas toneladas de tal producto, pero resulta que al tener envases más grandes, se reduce la cantidad de bienes que llegan a la gente. O sea, la cantidad de envases, si antes sacaban, por dar un ejemplo, 10 envases pequeños, ahora no sacan 10 envases pequeños, sino uno grande. Es decir, le va a llegar a menos cantidad de personas. Eso promueve de alguna manera, o de esa manera se promueve también la escasez. Y finalmente, el último eslabón que han estado aplicando para asfixiar al pueblo venezolano ha sido el tema de los precios. Han ido subiendo los precios desmesuradamente, sin control, o sea, excusándose en el dólar paralelo, han seguido subiendo los precios, excusándose en la subida de los salarios, en que el gobierno le entregó un bono a la gente, en fin, han utilizado todos esos elementos como excusas para subir los precios y asfixiar al pueblo venezolano. O sea, por eso decimos nosotros que existen formas prácticas, y desde nuestra perspectiva de muy corto plazo para por lo menos frenar ese ataque perverso, esa subida desmesurada sin ninguna razón de los precios. Y los comerciantes incluso se burlan del consumidor, ¿vale? O sea, se burlan del consumidor haciendo una especie de propaganda perversa para echarle la culpa al gobierno. Y dice, bueno, ustedes no votaron por Maduro, pues ustedes no votaron por la revolución, ahí tienes tu revolución. De manera que hay que frenar eso. No hay que seguir permitiendo, uno, el abuso con los precios, y dos, la burla, el bullying que le hacen al consumidor. Los CLAP, lo hemos dicho, los CLAP es el último eslabón de la cadena de distribución. Todo, desde la producción hasta el expendio, o sea, hasta el detallista, hasta la venta final, es lo que conocemos como la cadena de comercialización. Todo eso es una cadena de comercialización. Cuando salimos de la producción, comienza la distribución hasta llegar al consumidor final, pues. El CLAP está en el último eslabón de esa cadena de distribución, ¿okay? Nosotros hemos dicho, hay que ir al salir desde la fábrica, una vez que sale de la fábrica o de la importación, de ahí para abajo, tenemos que buscar la manera de que participe el pueblo en esa distribución. Nosotros apostamos lo que sea a que eso va a mejorar sustancialmente el tema de la eficiencia en la distribución y una reducción importantísima en el tema de la corrupción, ¿okay? Lamentablemente en Venezuela la corrupción se ha convertido en una cultura. La semana pasada tuvimos un programa sobre eso. No hay que dejarle al azar el tema del manejo de algunos bienes, y en este caso el tema de los alimentos. Hay que incorporar al pueblo, ¿vale? El pueblo se autocontrola cuando son muchos, y yo he dado este ejemplo varias veces. Pongan que todos los del CLAP son un poco de sinvergüenzas, bandidos. Pero esos bandidos, por bandidos, se cuidan uno entre otro, que el otro no lo agarre, y al final no lo toca a nadie, porque todos se están cuidando, ¿okay? Cuando están en el pueblo así cuidando entre todos, va a ser más difícil, y es más difícil, lo vemos, ¿vale? Porque el CLAP definitivamente es eficiente, y no lo puede negar nadie, el CLAP es eficiente. Bueno, traslademos esa eficiencia a toda la cadena de distribución. El tema de los alimentos que estamos viviendo los venezolanos, el tema del aumento de precios desmesurados, porque fíjense que ya el tema de la escasez no es mayor problema. Usted puede ir a casi cualquier supermercado, y sobre todo los supermercados del este, y consigue prácticamente cualquier producto, el que usted busque, ¿ok? Pero los precios son sumamente altos, sobre todo para la clase baja, para la clase media, ¿ok? Sumamente altos. Aunque yo he sido lo que he dicho, que eso de clase media es un mito. Aquí en el mundo hay ricos y pobres, pues. O sea, y peor, pues, porque en el mundo hay ricos, muy ricos y súper ricos, hay pobres, muy pobres y súper pobres. El que se cree clase media es un pobre. O sea, quizás no es un muy pobre ni un súper pobre, pero es un pobre. Porque al igual que el muy pobre o que el súper pobre tiene que trabajar para vivir, si no está frito. Entonces, volviendo al tema de los precios, que es la arremetida final desde mi perspectiva, es la arremetida final que tiene en contra del pueblo venezolano.
debemos definitivamente incorporar el esfuerzo de pueblo y gobierno revolucionario para enfrentar eso. Si nos equivocamos, como decía el presidente Chávez, nos equivocamos con el pueblo, pues, nos equivocamos todos, pues, ¿okay? Que yo dificulto que nos equivoquemos, no nos vamos a equivocar, porque el diagnóstico está claro. Aquí hemos hecho cualquier cantidad de programas sobre el diagnóstico del tema de los precios. Lo ha hecho Pascualina Curcio magistralmente y ha demostrado científicamente la guerra económica además. Es más, muchos han hecho diagnósticos acertados acerca del tema de los precios en Venezuela. Bueno, ya vamos a... Y todos los que hemos hecho de alguna u otra manera un análisis sobre el tema de los precios, hemos de alguna manera también hemos puesto en la mesa lo que consideramos puede ser una solución a ese problema. Hagámoslo, ¿vale? Hagámoslo. Nuestro gobierno revolucionario cuenta definitivamente con el apoyo de la mayoría del pueblo venezolano. Y si ataca ese tema de los precios efectiva y oportunamente, mire, señores, bueno, aquí nos ganamos el cielo, pues. No hay manera de que la revolución la esquiven o la tumben si nosotros vencemos, y hay formas de vencerlo. ¿Okay? Hay formas de vencerlo, ya lo hemos dicho en varias oportunidades.